La Conferencia Internacional de París dejó un acuerdo, un consenso de los países presentes en continuar acciones militares, no en el terreno, sino desde los bombardeos aéreos y también el apoyo con armamentos al enfrentamiento de diversas fuerzas iraquíes contra el ejército islámico, y además pues ha hablado de buscar cómo cortar fuentes de financiamiento a ese ejército islámico. Sobre lo que ha ocurrido, sobre el escenario en el que se está dando el enfrentamiento, la guerra contra el ejército islámico, pues me gustaría conversar ahora con Galeb Moussa Hamad, analista internacional especializado en temas del Oriente Medio, periodista de ACNUR TV y conductor del programa Bajo la Lupa de Galeb, quien está ahora en contacto con nosotros a través del Skype. Buenas noches, Galeb. ¿Qué tal? Buenas noches, Randy. ¿Cómo estás tú y cómo están los compañeros ahí del panel? Bueno, pues muy bien y un gusto tenerlo acá con nosotros compartiendo sus opiniones sobre el tema. Hoy en la Conferencia Internacional de París ha estado presente el presidente iraquí y señalaba que había una grave amenaza de que se extendiera más allá de Irak esta presencia del ejército islámico a otras partes del mundo, y llamaba a no mandar soldados al terreno, sino continuar los ataques aéreos en Irak y cortar el financiamiento del ejército islámico. A la vez que se conocía la noticia de que este ejército estaba recibiendo todos los días 3 millones de dólares como financiamiento. ¿Cómo valora usted esta acción militar, esta coalición internacional que está actuando en Irak? ¿Cuán efectiva puede ser realmente en detener al ejército islámico? ¿Y cómo es posible que, si hay esta batalla internacional, el ejército islámico esté teniendo ese financiamiento de 3 millones de dólares diarios? Bien, Randy, la verdad que esta reunión que mantuvieron en París 30 cancilleres de distintos lugares del mundo árabe, de Europa, inclusive, según tengo entendido, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, me parece por lo menos grave lo que han decidido. Es decir, esta coalición me hace recordar muchísimo a la que se formó para derrocar a Saddam Hussein e invadir Irak en aquel 2003. Si bien es claro el mensaje de no querer tropas sobre el terreno, yo creo que no va a suceder de esa manera. Yo creo que el objetivo final es Siria, y Irak simplemente es un paso. El tema del ejército del Estado Islámico también tiene mucho que ver, el tema de las palabras que se utilizan. Ejército Islámico del Estado Islámico, y esta gente, este grupo terrorista, no tiene absolutamente nada que ver con el Islam. Esto hay que aclararlo, porque sus acciones van en contra de todo lo que pregona el Islam o cualquier otra religión de origen divino. Por lo tanto, esto también es una estrategia en sí misma, la de demonizar el Islam y de justificar las acciones de Occidente sobre los países islámicos. El tema de la financiación del petróleo, ¿a quién se lo venden? Y bueno, siempre hemos sabido que el petróleo de Irak, desde la invasión del 2003, lo ha tenido Estados Unidos. Incluso hasta ahora ha seguido sacando petróleo de la Mesopotamia, ahí en el creciente fértil. Por lo tanto, si no es con el aval de Estados Unidos, ¿cómo se va a financiar este grupo Daesh? ¿De qué manera? ¿A quién le está vendiendo el petróleo? Yo no puedo saber a quién le está vendiendo el petróleo, no se lo va a vender a los países de la región porque precisamente les sobra, pero sí les interesaría mucho a países de Europa. Y Europa hoy es un rehén de los Estados Unidos, porque los principales proveedores de hidrocarburos del Medio Oriente están bajo la supremacía de los Estados Unidos, como son los países del Golfo Árabe, o si no, son enemigos de Estados Unidos, como es la República Islámica de Irán. Galeb, hay declaraciones también del presidente francés, François Hollande, quien al inaugurar la conferencia decía que el combate de los iraquíes contra el terrorismo es también el combate nuestro. ¿Por qué contra el ejército islámico, contra el Daesh, como realmente se le debe decir, en Irak sí se actúa y no se actúa cuando esas fuerzas estaban en Siria, y cuando se hacía la acusación de que en Siria también había fuerzas terroristas que estaban actuando? Porque esa es la real razón. En Siria actuaron de manera funcional y directa a los intereses de poder tanto de los Estados Unidos como
de sus socios de la OTAN y también de los países del Golfo Árabe. En ese momento, no olvidemos, ellos mismos han financiado y han entrenado a este grupo terrorista Daesh. Hoy no se pueden olvidar de eso. Y yo creo que es mucho más una estrategia el hecho de haberle dado tanta relevancia publicitaria y mediática a este grupo terrorista que otra cosa, que su efectivo accionar en tanto en el suelo iraquí como en el suelo sirio. Como en el suelo sirio no han podido triunfar, porque por las acciones mismas del ejército árabe de la República Árabe Siria, y tuvieron un rotundo fracaso. Creo que esta es la puerta de entrada para que actúe una coalición de países occidentales en tierra, desmintiendo, sí, yo desmiento lo que puede estar diciendo el primer ministro Fouad Massoum, el primer ministro iraquí, de que solo va a haber bombardeos aéreos y que no van a pisar territorio iraquí. Realmente a mí me despierta muchas sospechas y creo que el objetivo final es terminar la faena ahí en Siria, derrocando al gobierno de Bashar el-Assad, un gobierno que, no olvidemos, hace muy poco fue elegido de manera democrática por el 86,7% de los votos. Entonces, ¿quiere decir que el eslogan de Obama de que no habrá más guerra es enteramente cierto? ¿Estamos hablando de una nueva guerra de Obama? Randy, Obama es el premio Nobel de la Paz y es el presidente que más muertes ha ocasionado, me imagino, hasta ahora. Su permanente discurso hacia la paz, en realidad hay que leerse al revés, es un permanente discurso hacia la guerra. Los intereses, tanto europeos como estadounidenses, en la zona es pura y exclusivamente por el petróleo, por el gas y por el paso de estos hidrocarburos a través de la tierra, por gasoductos y oleoductos, hacia el mar para poder llevárselos a sus países. No hay otra razón de ser, aparte, bueno, sí, tener en cuenta de poder quebrar el eje antiimperialista formado por Teherán, Damasco y la resistencia libanesa. Eso no es que está en un segundo plano, eso está bien presente también para poder acercar a Rusia y China. Lo que me llama la atención es que Rusia y China, según dicen, también estuvieron en esta reunión en París y que hayan apoyado esta coalición. Bueno, hay señalamientos de los que me gustaría después debatir con mis colegas en el próximo segmento, porque se nos está acabando el tiempo, que hablan de pronunciamientos rusos a partir de la no presencia de Siria y de Irán en esta conferencia, y también los señalamientos de cuál es el combate contra el terrorismo que se busca. Son elementos sin duda que también pueden mover al análisis. Yo le agradezco muchísimo a usted, Galeb, este contacto vía Skype con nuestra mesa redonda. Espero que tengamos otra oportunidad de compartir opiniones y criterios, y bueno, a ustedes los invito a que sigan con nosotros aquí solo por Telesur, hablando sobre Irak y la conferencia que ha tenido lugar hoy en París. Buenas noches, Galeb.